deciros simplemente que el taller es un formato distinto a los que venimos haciendo dentro de la planificación del Ebro. En este caso, la secuencia de talleres está financiado por la Subdirección General de Planificación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a través de Traxa, y para lo que contamos con la empresa 21 Sostenible, con la que vais a tener el placer de trabajar una vez que terminemos la exposición, motivación de los contenidos para la sesión de hoy. La estructura de la jornada es, como os decía ahora mismo, una primera presentación de la temática de los caudales ecológicos en la demarcación del Ebro y en el plan del Ebro. Y a continuación, bueno, pues ya tendréis lo que es el taller en sí, en el cual lo que se trata es de recabar un poco la visión global que tiene el auditorio que está participando en este video taller. La sesión, como habéis visto, será grabada, ya lo dijimos en el correo de invitación, y se colgará en la página web la grabación de las presentaciones, la grabación de la puesta en común, que es la parte final. Entre medio tenéis unos grupos de trabajo, eso obviamente no se grabará. Ese es trabajo vuestro y queda en... El resultado de ese trabajo es lo que luego se pondrá en común. Y además también se pondrá un informe resumen de lo que se ha hablado por escrito, con las ideas principales, y nuestras presentaciones en PDF también se pondrán en nuestra página web. Deciros que los que estáis participando en este taller, hay un proceso previo, un poco complicado, esperamos no haberos mareado demasiado, pero se trata de respetar el interés general que hay de todos los participantes, y luego sobre las expresiones de interés, pues lo que hemos hecho ha sido hacer una selección para tener 50 participantes como máximo, de manera que sea fluida la posibilidad de que todos participéis y todos aportéis vuestra visión sin llegar a una limitación práctica de tiempo y de funcionamiento, que eso no sería deseable. Por lo tanto, el mayor número de gente posible, sin pasarnos, para que tengáis momentos para expresaros, y eso lo que nos ha supuesto es que hemos procurado que de cada asociación, de cada organización, pues coger a un representante. Hemos tenido que decir, en este caso, en esta sesión, a 47 personas que hicieron la petición en plazo decir que no, con todo el dolor de nuestra alma, y luego gente que ha llegado fuera de plazo, pues también que no, obviamente. Bueno, creo que al final la idea es que estéis un foro variado, lo vais a ver vosotros en los grupos de trabajo y en las ideas que salgan al final, y creo que ese es el gran valor de este taller. Bueno, no me voy a enrollar más en estas palabras de bienvenida, y ahora pasamos directamente a lo que es la presentación, que tiene el objetivo principal, la activo ahora mismo, y ahora deberíais estar viendo. Un segundín, se me ha quedado. Vale. Tiene el objetivo principal, como tenéis ahí puesto, es la motivación del taller sobre los caudales ecológicos en el plan del Ebro. Yo hago la primera parte, presentando la parte más técnica. Inés Torralba hablará de la parte más normativa, y Teresa Carceller, los tres de la Oficina de Planificación, hablará en más concreto de lo que es el programa de medidas. Bueno, pues como ideas centrales para esta primera parte, ya lo hemos dicho muchas veces, y es que creemos que de este plan hidrológico el tema de los caudales ecológicos es uno de los temas principales, por no decir el principal, por lo que supone de compromiso ambiental de toda la demarcación para el futuro. El futuro es cuando se apruebe el plan, presuntamente puede ser a mitad del año 2022, ojalá que sea así. Pues una vez aprobado ya podremos exigir que se cumplan los caudales ecológicos que hemos puesto en el plan hidrológico. Ese cumplimiento, ya sabéis que pasamos de 69 puntos a 686 puntos, que son las masas de agua de toda la demarcación. Es decir, ya vamos a definir los caudales mínimos en todas las masas de agua en el punto de salida, aguas abajo de la demarcación. Esto es un aspecto pues importante y un compromiso, puesto que su mantenimiento pues requerirá esfuerzos de gestión para todos los usuarios y administraciones, con lo cual el reto es de primer orden. Sí que queremos destacar, aquí este texto está sacado de la memoria del resumen divulgativo que hemos puesto en la página web, que me viene muy bien para centrar estos conceptos principales de una forma rápida, es que únicamente en el caso de la cuenca del Ciurana, los caudales ecológicos se han dejado pendientes del resultado del proceso de concertación que en estos momentos está haciendo la Agencia Catalana del Agua en el marco, en el marco de esa tabla de Ciurana. Es un caso especial, es un trasvase a otra cuenca. Está esta mesa de diálogo formada desde el año 2018,
Y bueno, recientemente ha habido una posibilidad planteada por la Agencia Catalana del Agua de incorporar medidas de compensación de caudales con agua regenerada para revertir paulatinamente esa extracción del cigrano. Con este argumento pues, se decidió en el plan hidrológico, en el borrador, dejar a la espera de ese proceso de la tabla, en el cual ojalá pues, se llegue a un éxito y tengamos una propuesta de caudales consensuada. En el plan lo que se hace es se recogen los documentos técnicos que aportan valores para lo que es el punto del río Ciurana, donde está la derivación de aguas hacia la cuenca del río de Cañas. Muy bien, pues comentar también que en el caso de sequía prolongada, se propone el caudal ecológico para 264 masas de agua, que son las que no están afectadas por la Red Natura 2000, y por lo tanto se puede aplicar este caudal ecológico. También destacar, como luego Inés nos explicará, que se amplía la exigencia de cumplimiento de los caudales a todos los aprovechamientos superficiales y subterráneos. También decir que se proponen caudales generadores y tasas de cambio y caudales máximos en 11 puntos. Esto es una novedad respecto al ETI. Se ha visto que era necesario hacerlo y conveniente, y no obstante sigue el compromiso de realizar estudios durante el tercer ciclo de planificación para hacer una propuesta de caudales ecológicos en todas las masas de agua reguladas, de caudales generadores, tasas de cambio y caudales máximos. Con lo cual, ese estudio y otros más que luego nos contará Teresa es lo que se recoge en el plan y lo que también es objeto y la base del debate o la aportación de ideas que tendréis después. Comentar rápidamente que en la página web, esto es un extracto de la página web nuestra, donde está toda la documentación del plan, tenemos 3 documentos principales. Uno es la normativa, cuyas ideas presentará Inés, otro es el programa de medidas, que lo presentará rápidamente Teresa, y otro es la memoria técnica de caudales ecológicos. Esa memoria técnica, que es un anejo de caudales ecológicos, tenemos una parte introductoria. La parte introductoria es muy común a lo que ya venía diciendo el ETI, con lo cual es repetir y actualizar la metodología planteada. Respecto al ETI, lo que hemos incluido ha sido la descripción de los caudales máximos, caudales generadores y tasas de cambio que hemos incorporado en esas 11 masas de agua. Y bueno, por lo tanto, poco más me voy a añadir. Y luego los apéndices de este anejo, apéndices muy importantes donde se recoge toda la documentación técnica para determinar los caudales ecológicos. Anejos que siguen la estructura del ETI, y por destacar muy rápidamente y por refrescar, y obviamente no cabe más detalles, puesto que es una documentación muy compleja que no se puede explicar en 10 minutos, pero sí que tenemos esos apéndice 5 con los estudios de hábitat, que son la base de la definición de caudales, el anejo 3, al apéndice 5.3, que es el listado de estaciones de referencia, a partir de las cuales definimos los tramos de caudal ecológico, que es el apéndice 5.4, y de cuya aplicación de esos tramos a las masas de agua obtenemos los caudales ecológicos de años normales en todas las masas de agua y los de años de sequía en las masas de agua que no tienen espacio natural. Además, tenemos un anejo, un apéndice 5.7, que es una aproximación al estudio del efecto del caudal ecológico de la desembocadura del Ebro en los indicadores de la demarcación marina levantino-balear, que luego os explicaré un poquito la esencia de este trabajo. Destacar como idea principal de los caudales ecológicos es que, tal y como dice el estudio ambiental estratégico, que también está a consulta pública, es que los caudales ecológicos mínimos fijados en nuestro plan suponen una media del 11% de la aportación en régimen natural. Esta es una estadística, obviamente tenemos algunos que va por debajo, otros va por encima, y la cuestión es que, bueno, estamos en un porcentaje que es el 11%, podrá parecer mucho o poco, en todo caso está basado, por supuesto, en esos estudios de hábitat realizados en el orden de casi 100 estaciones, 100 puntos de la demarcación. Bueno, otra idea que quería destacar es que hay un proceso de mejora de esta propuesta de caudales que lo estamos haciendo en las consultas públicas de este tercer ciclo. En primer lugar, tenemos el EPTI, el esquema provisional de temas importantes, que tuvo una consulta pública. Esa consulta pública nos llevó a revisar y mejorar la propuesta de caudales en una serie de tramos de ríos o de puntos o de masas de agua. Bueno, no voy a entrar en el detalle, pero sí que me gustaría ver que este es el resultado de todas esas aportaciones que se hicieron para el ETI y que esperamos que en el plan pues, se sigan haciendo aportaciones para mejorar esta propuesta entre todos. En el caso del ETI, pues revisamos las masas de agua del Ebro, desde el Piles hasta el Arba, cambiamos la masa de referencia del río Ubagua o Inaroz, ahí aguas arriba del embalse de Ayoz. El Gallego en la Peña también se ajustó, la cabecera del Gallego, que había un problema también, una estación de referencia, la cabecera del Aragón, el Gallego medio,
el embalse de Balasuna había un error formal que se corrigió, también en Noguera Ribagorzana, en el Ibarri Gamboa, en el Alzania se corrigieron las referencias, la cabecera del Noguera Ribagorzana, como veis, quedó pendiente de resolver, y ahora veréis lo que estamos haciendo para resolverlo. El embalse de Talar, Meandro de Flix, también se adaptó a la realidad y se insiste que se evaluará lo que establecido según en un proceso de seguimiento adaptativo. El Guadalope en la presa de Moros también se revisó, el río Purón, Nata y Usía, y las masas de sequías pues también se hicieron ajustes. No entro en el detalle de cada una de ellas porque sería pues, tedioso y además muy largo, pero sí que me gustaría que vieseis la idea de que todo este proceso de consulta está siendo muy útil para mejorar y consolidar la propuesta de caudales con la ayuda de todos vosotros. En el paso del LETI al borrador del plan, no quisimos tocar casi nada, lo único que hicimos fue estos cambios que veis. El tramo alto del Keiles, que no estaba adaptado a la realidad de un manantial que tiene en cabecera, y por lo tanto pues ahí hicimos un ajuste, poniendo el caudal ecológico más alto en ese tramo alto. El tramo bajo del río Grío se estableció un caudal ecológico en base al proyecto constructivo, y luego también se añadieron los caudales generadores, tasas de cambio y caudales máximos en las 11 masas de agua que os decía antes. ¿Qué esperamos en el proceso de participación que nos queda por delante, en el cual estamos ahora inmersos? Pues bueno, esperamos recoger, analizar las aportaciones que se realicen durante la consulta pública y, por lo tanto, pues eso seguro que hará que el modelo sea más solvente y más adaptable a los criterios técnicos y a la realidad social. También las aportaciones del videotaller, ya veis que en las preguntas que os hemos mandado pues somos muy concretos y además de que esperamos que nos hagan las aportaciones por escrito, pues obviamente lo que se traslade en este vídeo pues también será importante para nosotros. Los resultados de la tabla de Ciurana, como decía antes, y luego los resultados de estudios de hábitat que hemos encargado para cubrir algunas deficiencias que veíamos que tenía la propuesta de caudales ecológicos del ETI. En concreto, estamos trabajando en el Emboagua y en Riezu, en el Montsant aguas abajo de la presa de Montsant, la cabecera del río Noguera Ribagorzana. Estos estudios están ahora en marcha y cuando estén los resultados, pues entonces nos permitirá mejorar la propuesta de caudales. Una última cuestión es el tema de la aproximación al estudio del efecto del caudal ecológico en la desembocadura del Ebro. Este estudio procede de la estrategia marina de la demarcación Levantino-Balear. Ya sabéis que esta estrategia viene de aplicación de la Directiva de Estrategias Marinas y en ella pues hacen unos planes que se llaman las estrategias de las distintas demarcaciones marinas. En nuestro caso, el delta corresponde al Levantino-Balear y en ella había una medida que decía que había que promover que los ecosistemas marinos dependientes de las plumas asociadas a las desembocaduras de los ríos sean tenidos en cuenta al fijar los caudales ecológicos. Bueno, ante esta instrucción dada por esta estrategia, lo que hicimos fue recoger en este plan un estudio en el cual se han analizado algunos indicadores, en concreto y en especial la población de sardina y anchoa, la evolución temporal que hay a partir de estudios en la bibliografía, para ver la relación que había con otro tipo de medidas que hubieran podido condicionar su comportamiento en los últimos años. Bueno, esto es ese apéndice que hay al final del anejo de caudales ecológicos, donde simplemente os destaco, lo tenéis redactado en el plan y explicado, podéis ver que se ve claramente que la aplicación de los caudales ecológicos del 98 y los caudales en sí no tienen una relación directa con las capturas, sino que sí que se ve una relación en los cambios de tendencia. Aquí veis la anchoa como baja y de pronto empieza a subir, y la sardina pues va bajando y aquí se mantiene, sobre todo con los planes integrales de gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo aplicados en el año 2008 para la anchoa y 2009 para la sardina. Con lo cual, parece que en este estudio que se hace y se recoge en el plan, pues esos indicadores de estado que son analizados, pues parece que responden más a la estrategia de pesca que a los caudales y por lo tanto, bueno, pues aquí se recoge este trabajo en la línea de lo que nos daba esta estrategia marina. Bueno, ya he terminado y a continuación pues ya paso la palabra a Inés Torralba. Muchas gracias. Bueno, mi presentación hará referencia a cómo queda reflejada la regulación de los caudales ecológicos en la normativa y, bueno,
siguiendo las instrucciones del Ministerio, que es como se ha realizado este trabajo, y tendiendo tanto a la simplificación como a la eliminación de todo aquello que ya está regulado en la legislación general de aguas, pues la regulación de los caudales ecológicos ha quedado reducida a la mínima expresión, puesto que tenemos exclusivamente el artículo 10 dentro del capítulo 3, régimen de caudales ecológicos, y que va a remitir a los diferentes apartados del apéndice número 6. Entonces tenemos un apartado primero en ese artículo 10 que explica lo que ha expuesto Miguel, que los caudales ecológicos se fijan basándonos en los estudios realizados que se recogen en la memoria, en el anejo 5, y como no podía ser de otra forma, de acuerdo con la instrucción de planificación hidrológica, tal y como ordenan, prevén los artículos 42 y 59 del texto refundido de la Ley de Aguas. A su vez, en cuanto a las obligaciones de los usuarios para el cumplimiento de los caudales ecológicos, también se remite al régimen previsto en la legislación general de aguas. Por lo tanto, vamos a hacer un breve recorrido sobre el apéndice 6 para explicar cómo quedan recogidos los valores que se asignan a ese régimen de caudales ecológicos en la componente de mínimos, en los apartados 6A1 a 6A4, y en otras componentes de los caudales ecológicos que se proponen para 11 masas de agua en el apartado 5 del apéndice 6. Vemos en los apéndices 6.1 y 6.3 los valores que se fijan para los diferentes meses del año hidrológico en todas las masas de agua categoría río, de transición asimilables a río y embalses. Por tanto, pasamos de esos 69 puntos actuales a más de 600, y además siguen manteniéndose en el apéndice 6.3 los valores para estaciones de aforo que van a ser puntos estratégicos de control. El seguimiento será en todas las masas de agua, pero esos puntos siguen recogiéndose en el anejo 6.3. Se fijan para las masas de agua que están fuera de Red Natura 2000 y que no son espacios protegidos por el Tratado Ramsar, se fijan valores tanto en condiciones ordinarias como en sequía prolongada. Tanto en los apéndices 6.2 y 6.4 vamos a tener los valores para las masas de agua que están fuera de esas zonas protegidas, valores para condiciones de sequía prolongada. Cuando los informes de sequía establezcan que se ha pasado a esa situación, entonces estaremos a estos valores para el control del régimen de caudales ecológicos mínimos. Y por último, en el apéndice 6.5 vamos a ver esas otras componentes del régimen de caudales ecológicos para 11 masas de agua, situadas en una serie de embalses, como son el caso de Ardisa, Sotonera y El Grado, Yesa, Santolea, Itoiz, Rial y Flix. Además, como luego explicará, como a continuación explicará Teresa Carceller, en el programa de medidas está previsto que se lleven a cabo estudios para valorar el establecimiento de estos otros componentes del régimen de caudales ecológicos en puntos prioritarios de la cuenca situados aguas abajo de los principales embalses. También se fijan los valores que se asignarán a los embalses de Mularroya y San Pedro Manrique cuando se pongan en explotación. En cuanto a la integración de las obligaciones derivadas del régimen de caudales ecológicos en el LAD de facultades y de obligaciones de cada usuario, la normativa, como decía al principio, remite a lo previsto en la legislación sectorial de aguas. El artículo 26 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que ya estableció que, con independencia de que esté o no previsto en el título para el aprovechamiento de las aguas, cada usuario queda sujeto a las obligaciones que establezca la planificación hidrológica respecto al régimen de caudales ecológicos. También el texto refundido de la Ley de Aguas, el apartado 7 del artículo 59 y el desarrollo reglamentario en los artículos 49 y siguientes. Por tanto, en ese aspecto del cumplimiento y seguimiento del régimen de caudales ecológicos estaremos a lo que establezca la legislación general. Ahora bien, a lo largo del articulado ha sido inevitable hacer referencia a los caudales ecológicos en algún punto, como es el caso
como por ejemplo el artículo 11, apartado 6, relativo a asignación y reserva de recursos, donde se establece una reserva a favor del Estado para las grandes zonas regables. Bueno, pues advierte aquí que esas reservas no garantizan la disponibilidad de los recursos y están condicionadas al cumplimiento de los caudales ecológicos. También en el artículo 24, apartado 2, donde se hace referencia a la exigencia de regulación interna, de almacenamiento en las nuevas captaciones que se autoricen. Bueno, pues se establece que ese almacenamiento debe permitir el funcionamiento independiente del aprovechamiento en los periodos en que las restricciones por los caudales ecológicos, en definitiva la falta de disponibilidad, obliguen a suspender la derivación en el punto de captación. O también en el artículo 25, apartado 1, que hace referencia a la tramitación de solicitudes de aprovechamiento de aguas subterráneas, aclara que se tendrá en cuenta tanto la posible afección a aprovechamientos anteriores como la afección a caudales ecológicos, a los caudales ecológicos fijados en el plan para la masa de agua superficial relacionada con el punto de captación. Y bueno, esto es todo lo que quería exponerles. Muchas gracias por participar en esta sesión. Y a continuación, Teresa Carceller con su presentación relativa al programa de medidas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca centrar el tema en lo que sería el programa de medidas, la otra parte fundamental del plan. Y bueno, decir que para el programa de medidas en esta revisión del ciclo se establece por parte del Ministerio que debe haber un compromiso de las distintas autoridades competentes, tanto en la propuesta como en la ejecución como en la financiación de las mismas. Entonces, ¿cómo lo hemos elaborado para cumplir con esta premisa? Pues en esta diapositiva podéis ver el procedimiento general, que lo que ha sido consultar a las autoridades competentes y recibir el retorno. En el caso concreto de los caudales ecológicos, pues fundamentalmente el Ministerio y la propia Confederación. El resultado, pues en el programa de medidas que está en el anejo que ha referido Miguel Ángel, pues constan 7 estudios, en este caso son todos estudios, 6 corresponden a la Administración General del Estado, 1 es del Ministerio y 5 propuestos por la Confederación, con medios propios, con fondos propios, y hay una propuesta de una comunidad autónoma, que es la que hago referencia aquí, en el marco de los planes de gestión de los espacios protegidos. En total, estas 7 actuaciones suponen para la inversión en este ciclo, que es donde nos tenemos que centrar, 630.000 euros. La envergadura de las inversiones, pues claro, no es la misma en estudios que en las medidas que suponen obras. Haciendo un detalle, cogiendo la misma tabla que está en el anejo, pero quitando una serie de campos para que se vea mejor, aquí tendríamos la medida del Ministerio, que se aplica en todas las demarcaciones intercomunitarias, y la que nos correspondería a la demarcación del Ebro es una inversión de 100.000 euros y que se ejecuta por la Dirección General del Agua. Bueno, por hacer referencia a que al trabajo completo para las 10 demarcaciones intercomunitarias, os pongo pues un extracto de la tabla de lo que sería la actual que se tiene en cuenta para el plan de recuperación europeo con la cual se financia esta medida. El objetivo de bueno, aquí voy a escribir un poquito más, tomando pues presentaciones del propio director de los trabajos de la Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión del Riesgo del Ministerio. Y aquí veis que el objetivo, bueno, pues es obtener información para el seguimiento adaptativo que estamos obligados a hacer y que ha hecho referencia Miguel en varias ocasiones. Como veis, hay un montón de actividades y una ejecución de 3 años y medio que sin duda nos va a aportar una información de gran valor que nos va a servir para los posteriores estudios que vamos a cometer en este marco de seguimiento de los caudales y el seguimiento adaptativo en su aplicación. Se aplica la caracterización hidromorfológica y también determinaciones y muestreos. Aquí veis que la aplicación en el caso del Ebro va a ser en estas 6 masas. Primero se hizo una selección preliminar de masas, una propuesta por parte de las confederaciones, las comunidades autónomas y el ICME, y de esa preselección se han seleccionado 40 para toda España y nos corresponden las 6 que están remarcadas en morado. Todas ellas aguas abajo de
de embalses. En cuanto a las medidas de la Confederación, con medios propios de la Oficina de Planificación, pues la primera de ellas es la que han hecho referencia Miguel e Inés, que es ampliar la definición de los otros componentes de los caudales ecológicos a un mayor número de masas, y estamos redactando ya los documentos para sacarlo a contratación ya en cuanto se pueda a principios de año y comenzar con su ejecución lo antes posible. Los demás estudios pues van en la línea de lo que es el seguimiento del cumplimiento de los caudales ecológicos definidos y el efecto sobre los estados de las masas y la aplicación al propio seguimiento adaptativo. En los otros casos es con el mismo objetivo, pero centrando el foco en lo que serían los espacios naturales protegidos, en otro caso concreto en las reservas naturales fluviales y en otro en unos casos piloto de lagos y humedales. Y la inversión total en este caso son 510.000 euros. Una breve referencia a que todos estos trabajos y el propio control del cumplimiento se basa en los datos referidos a las redes de control. Entonces, una breve referencia que en el programa de medidas hay 13 actuaciones relacionadas con el mantenimiento y mejora y adaptación de estas redes de control que sin duda redundan en la propia gestión nuestra y en el cumplimiento en la definición y cumplimiento de los caudales ecológicos. Y aquí, bueno, pues suponen una inversión de 42,5 millones de euros. Resumiendo, pues la propuesta de programa de medidas contempla 7 estudios encaminados al seguimiento adaptativo en la definición de estos caudales, suponen un total de 630.000 euros de inversión y tienen relación también con medidas de mejora y mantenimiento de las redes de control, que se ha hecho un importante esfuerzo por parte del Ministerio y la Confederación en la propuesta del programa de medidas. Algunas de estas medidas están financiadas con el Fondo de Recuperación Europeo, que suponen una gran oportunidad. Y sin más, agradeceros a todos, no os robo más tiempo y doy paso a Óscar Montouto de la Asistencia Técnica de la Participación Pública, que os explicará el modo de actuar en esta siguiente fase. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por asistir. Yo creo que hay que felicitarnos de una participación tan diversa en un tema complicado, como nos ha contado Miguel Ángel, sobre caudales ecológicos en la demarcación. Mi nombre es Óscar Montouto, de la Asistencia Técnica para el Proceso de Participación Pública de no solamente esta demarcación, sino de todas las demarcaciones en su etapa de propuesta de borrador de plan hidrológico, y me acompañan José Luis Justo y Fabia Codali, que van a ser los dinamizadores de todo el taller de hoy. Lo primero de todo, deciros que, como somos bastantes, vamos a intentar en una primera fase de la dinámica realizar debate por grupos más reducidos, que de forma automática la plataforma Zoom os va a asignar, y en la que cada una de esas salas o espacios reducidos para el debate vamos a estar cada uno de nosotros, para poder recoger todas las aportaciones que queráis llegar en relación con diferentes aspectos que os voy a plantear. Dos cuestiones un poco técnicas que tienen que ver con la aplicación de Zoom, para que no esté familiarizado. Es importante a la hora de intervenir que tengamos activos el micrófono cuando nos toque intervenir. La cámara no es obligatoria, pero el audio sí, para poder escucharnos. En segundo lugar, abajo en la pantalla, en el panel de mandos de Zoom, hay un botoncito que es una especie de globo que nos indica el chat. En ese chat la idea es que solo lo podamos utilizar para realizar aportaciones escritas cuando no nos sea posible por problemas de conectividad o porque no nos funcione el micrófono o el audio, ¿vale? Intentamos que las intervenciones sean verbales siempre para favorecer y facilitar el debate y que no se creen diálogos y comunicaciones entre los asistentes a través del chat, porque entonces no lo vamos a perder los demás y no tendría mucho sentido. Entonces, todas las aportaciones que se realicen
bien a través de este taller de participación activa que estamos haciendo hoy, bien a través del chat que os estaba diciendo por escrito, bien a través del buzón electrónico que ha facilitado la OPH para recoger distintas aportaciones, o incluso utilizando cualquier fórmula a través del registro presencial o electrónico de la Administración Pública, insisto, todas tienen igual valor y va a tener igual peso a la hora de su evaluación y análisis técnico por parte de la OPH. Con lo cual, es importante tener claro que a veces los recursos son finitos en lo que son los procesos participativos y en esta plataforma tecnológicamente es imposible que nos juntemos tanta gente como ha demandado y de igual forma, bueno, pues tenemos un poco que limitar, digamos, la asistencia para que sea más dinámica la participación a través de Zoom. Y sin más, voy a compartir pantalla para mostraros cuál es el objetivo, los objetivos para el debate que pretendemos hacer hoy. Lola, me tienes que habilitar como anfitrión, me parece. Ahora. Vale, Óscar, ya. A ver. Bien. Supongo que os ha llegado esta diapositiva a todos los asistentes con una serie de preguntas en la que pretendemos recoger vuestras aportaciones y que de forma ordenada y jerarquizada vamos a ir recogiendo en cada uno de los grupos reducidos para el debate que he comentado anteriormente. Se ha intentado agrupar en bloque de medidas los distintos objetivos en formato de pregunta para ver cuál sería vuestra opinión al respecto de cómo se están enfocando este tipo de medidas dentro del plan. Paso a enunciarlas muy rápidamente. El primer bloque tiene que ver con la propuesta de caudales ecológicos mínimos y aquí os planteamos la pregunta de que si detectas en la propuesta del borrador puntos concretos en los que crees que haya que revisar ese caudal ecológico y cuáles serían los motivos por los que crees que se deberían de revisar. Aquí nos estamos refiriendo solamente al componente de los caudales ecológicos mínimos. En un segundo bloque de medidas aparece el procedimiento para la definición de los caudales generadores, las tasas de cambio y los caudales máximos en los ríos regulados. Es decir, cómo se ha procedido y cuál es la valoración de cómo se ha procedido en el plan. Para eso se han planteado tres preguntas. En la primera se contempla si es adecuado el planteamiento que se hace en el plan para definir estos componentes del régimen de caudales ecológicos. En la segunda cuestión, ¿qué características metodológicas y de procedimiento deberían de tener los estudios que se proponen en el plan? Y un tercer aspecto que tiene que ver con la definición de estas componentes en todas las masas o solo en las masas de agua reguladas. En un tercer aspecto, un tercer bloque de medidas tiene que ver con los requerimientos hídricos en lagos y zonas húmedas. Y os preguntamos si os parece adecuada la metodología que se propone para empezar a hacer estudios para determinar estos requerimientos en zonas piloto. Y por último, un último bloque que tiene que ver con la propuesta de estudios relacionados con el seguimiento y evaluación del cumplimiento de caudales ecológicos. Aquí, además de la vigilancia de la Administración, pues os preguntamos cómo creéis que se debería de orientar el seguimiento del cumplimiento y de los efectos sociales y ambientales de los caudales. En segundo lugar, si es necesario iniciar estudios para realizar una revisión de los caudales propuestos en el plan o primero es necesario evaluar los efectos que tiene la implantación propuesta en el estado de las masas de agua. Y por último, queríamos saber qué os parece o cómo se ha de contemplar los efectos del cambio climático en la revisión del régimen de caudales, para que en la futura planificación se pueda tener en cuenta. Bien, lo que vamos a hacer en cada grupo reducido para el debate es recoger todas vuestras aportaciones en una tabla ordenada y jerarquizada con el orden que aparecen aquí en función de los objetivos. Así que sin más, nos vamos todos a las salas reducidas para el debate y en un rato nos volvemos a ver aquí todos para compartir las aportaciones recopiladas dentro de cada grupo. Gracias. Vale, pues bueno, una vez más dar las gracias al esfuerzo que ha hecho todo el mundo. Como he tenido un momento, he podido pasear por todas las salas y vamos a pasar en el plenario a exponer lo que se ha recogido por parte de cada grupo. Igual que hemos explicado en las pequeñas salas,
lo importante no son las repeticiones, porque las repeticiones se eliminan, lo importante es poder recoger el máximo posible del discurso que como grupo, desde vuestros diferentes posicionamientos, habéis ido aportando. Y cuando hagamos el informe resumen, se sumará todo lo que estamos viendo ahora en el plenario para que en cada uno de los apartados de la tabla esté recogido absolutamente todo. También insistiros a todos los que estáis aquí que si veis algo cuando se habla de lo vuestro que está mal redactado o que falta algún matiz, que nos interrumpáis y mejoramos la redacción donde haya defectos relevantes que estén deteriorando o quitando el sentido a lo que nos queríais transmitir. Sin más, empiezo a comentar y vamos a ir pasando por los diferentes grupos para primero con el A, luego con el B y así poco a poco. Bueno, en el primero, en el de caudales ecológicos mínimos, se hablaba de varias cosas, ¿no? Por un lado, una de las opiniones es que estos caudales ecológicos mínimos no estaban bien hechos, sobre todo en la zona baja del Ebro, y que falta contrastar y tener en cuenta los estudios que, por ejemplo, ha hecho el ACA, la Agencia Catalana del Agua, ¿no? En el caso específico del estudio que hemos visto en las ponencias, cuando se habla de las sardinas y si afecta o no a las sardinas, pues bueno, se comenta que el estudio, en plan coloquial, ¿no? El estudio de la sardina está mal hecho, porque no afectan los caudales medios a cómo evolucionan los bancos de sardinas, sino los valores de primavera del año anterior y no la aportación media cuando se compara con qué sucede ese mismo año con los bancos de sardinas. Hay que ver los aportes de la primavera y los aportes y cómo esos aportes pueden afectar a fitoplancton y demás para ver la producción de sardina del año siguiente, cuando ha habido también reproducción de las mismas. Y por tanto sí que afecta el caudal a la producción de sardinas. Aunque parecía que no en el estudio, aquí se constata que sí según otros estudios, ¿no? Por otro lado, también se comenta que hay valores de caudales mínimos de 0 y evidentemente 0 es un río muerto, entonces que habría que ver a qué obedecen esos caudales mínimos de 0 y si son momentos puntuales de estiaje o es que ha habido errores en algún cálculo y demás, ¿no? Por otro lado, también se comenta que hay propuestas muy bajas que deberían revisarse y se duda, por ejemplo, se habla en el caso del Segre, cuando en el plan, en el borrador del plan, se habla de 19 litros segundo y sin embargo en otros estudios que manejan las personas que han estado en este grupo se contemplan unos caudales de 810 litros segundo en esos 19 que parecen absolutamente irrelevantes o imposibles para mantener las condiciones de vida del río. También, por otro lado, se comenta que en el caso, por ejemplo, del Flumen o Valduerna, en ellos casi todo el caudal, una parte muy significativa, viene del retorno de riegos y, por tanto, se deberían revisar esos caudales ecológicos mínimos si se mejora la eficiencia de los regadíos, porque los caudales naturales, bueno, según comentaba la persona, son menores y al incluirse esos retornos, si desaparecen con la eficiencia de regadíos, pues posiblemente haya que cambiar esos caudales. Y luego, por otro lado, y para terminar este bloque, en el caso de varios ríos de Navarra, como sucede en el Ega o en el Arga, pueden tener valores altos en estiaje, más de lo que sería habitual en condiciones naturales de un estiaje fuerte, y sin embargo esos mismos valores son bajos en invierno, cuando debería haber unos caudales más grandes, ¿no? Y aunque sí que se detecta cierta coherencia en el cálculo de caudales, pues se aprecian este tipo de cosas y posiblemente si se llegan a hacer revisiones se debería mantener esa coherencia que sí que se aprecia y que no se cambien los puntos donde se hacen muestreos o si se meten caudalímetros nuevos que no había hasta ahora y demás, pues que no se cambien estos puntos de muestreo de forma aleatoria según las demandas o las presiones que se tengan, para que se puedan comparar los datos que tenemos de antes
con lo que recojamos de cara a futuro. Y esto es lo que hemos recogido por parte del grupo en el que he estado. Si Óscar ya puedes pasar, te cedo palabra. Sí. Dejo de compartir. A ver, que se te ha quedado tu pantalla. Sí, se ha quedado. Lola, ¿puedes sacarme el compartir pantalla ahora mismo? Vale. Bueno, pues vamos a compartir pantalla de mi grupo. En lo que tiene que ver con caudales ecológicos mínimos, bueno, parece ser que se considera que se establecen con criterios restrictivos e infundados sin un proceso de concertación y sin contar con argumentos técnicos que tengan que ver con el sector de la acuicultura continental y que se ve afectada por esta implantación. Por otro lado, no parece que esté bien explicado la metodología y no se sabe si son datos, porque no se comenta, estimados o realizados en régimen natural o en régimen real. Incluso salen más bajos que los calculados en Navarra. Los caudales establecidos mínimos siguen siendo escasos para la conservación de especies en estado crítico, en algunos casos, y por otro lado no deben de ser los mismos en masas reguladas o en las no reguladas. Es difícil de hacerlos cumplir los caudales mínimos en masas no reguladas, pero en principio el caudal mínimo establecido parece coherente. La metodología utilizada de extensión de cálculos de unos ríos a otros es un error. Habría que aumentar la simulación de hábitats y no su extensión de un sitio a otro. Por ejemplo, no se debería de utilizar la extensión de datos en tramos dentro de la Red Natura 2000 porque falta, digamos, datos, información en cuanto a la simulación de hábitats. Hay un ejemplo en el río Siurana, donde no es tanto la metodología, sino la permanencia de las concesiones que son superiores al caudal del río. Es una cuestión más de actitud y no de revisión o de estudios, porque cuando hay caudales concesionales superiores al caudal mínimo ecológico, pues claro, ahí nunca va a poder implantarse ese caudal ecológico. No solo con el caudal mínimo, sino se debe también revisar todos los componentes, porque la metodología es sesgada y con valores muy bajos sin una razón científica suficiente. Es decir, no hay transparencia en cuáles son los criterios científicos para establecer unos valores u otros en la metodología que se presenta. También se aporta información en el que se dice que, bueno, que están calculados con la metodología que marca la instrucción técnica. La instrucción técnica no le pH. La instrucción técnica y están calculados sobre un régimen natural. Esto ha sido una aclaración que nos ha hecho por parte de un miembro del grupo que pertenece al equipo redactor de planes de otras demarcaciones. No debería de intervenir en el establecimiento del caudal ecológico ningún criterio concesional. Eso solo debería usarse en la concertación. ¿Vale? Por lo cual, el establecimiento y la implantación del caudal mínimo debería estar encima del criterio concesión. Hay pocos trabajos de simulación de hábitat porque es una carencia. Falta una mayor densidad de trabajos en este sentido para que no se tenga que utilizar el método de extrapolación de unos ríos a otros. Hay tramos sin implantación de caudal ecológico porque, por ejemplo, en los ríos perdedores, pues no se estima o se pone un caudal ecológico cero. Se entiende que no debería ser así. Podrían darse dos valores en esa misma masa de agua. En su inicio, que sí que circula un caudal, poner el valor determinado y considerado, y en su parte final ponerlo igual a cero. Pero poner solamente un único valor como igual a cero en una masa de agua, pues no indica realmente la implantación de un caudal. Faltan mejores estudios y protocolos para establecer con mayor precisión el caudal mínimo ecológico circulante. Y algunos cauces que están entre presas o regadíos que llevan un caudal mínimo inferior a la necesidad de la concesión, lo que influye en dependiente de otros concesionarios. Por ejemplo, en el río Cinca, a pie de la presa del Grado, esto está ocurriendo y claro, pues aquí se produce esa disfunción. Y por mi parte no tenemos más en el apartado A. Paso a Nerea para que nos comente su grupo.
Vale. A ver. Vale, pues en mi grupo, bueno, ay, me oigo doble. No sé si alguien tiene... Se oye un poquito extraño. Es como que ahora, ¿no? Ahora Sí, bien, ahora Nerea. mejorado. Vale. Ahora bien. Bueno, pues en mi grupo se ha dicho que se ha de tener en cuenta las propuestas de caudales ecológicos mínimos de 2015 de la Comisión de la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro en los caudales para el tramo final, que deberían incluirse los sedimentos como caudales ecológicos sólidos, los años con lluvia, los intermedios y con menos lluvia en los tramos finales. Luego se ha dicho que no se está de acuerdo con la propuesta, que es inasumible. También que se condicione el uso de la concesión que permite el desvío del agua a la garantía de un caudal ecológico mínimo en el resto del río. Como explicación se ha dado que al Ebro llegue el chorro de un botijo, en concreto en el caso de Aguas Vivas. Que se posibilite que los retornos del regadío vayan a Aguas Vivas y que se establezca una cantidad previa para asegurar el agua en Aguas Vivas, es decir, que no se desvíe caudal. Y luego se ha dicho que se podría generalizar para todos aquellos casos con este mismo problema, es decir, reducir las extracciones. Que las extracciones no conlleven que el río no lleve caudal. También se ha propuesto la instauración de caudales ecológicos y la supresión de masas de agua modificadas. Perdón, se ha dicho que la instalación de caudales ecológicos y la supresión de masas de agua modificadas conllevan 3 pasos: el estudio, la concertación y la implantación. Y por lo tanto, lo que han dicho es que se diga claramente en qué parte de este proceso está y cómo se va a implantar este estudio. También que es innecesario definir caudales ecológicos de embalses que no sean seguidos inmediatamente aguas debajo de las presas por masas de agua superficiales fluviales, como por ejemplo en el embalse de Ribarroja. Que el embalse de Ribarroja y en Mequinenzas, que se les ha impuesto un caudal ecológico que no es específico de esta masa, sino que es genérico, por lo que se propone establecer caudales ecológicos teniendo en cuenta la última masa fluvial. Que los caudales ecológicos establecidos no cumplen su función, ya que no se ha tenido en cuenta el ecosistema presente en estos tramos. Que no tiene sentido incrementar los caudales en los pies de presa, en las minicentrales o azudes, o en aquellos en los que el caudal ecológico ya ha sido implementado y que ya hay un ecosistema consolidado. Que se han preguntado que qué se piensa hacer con los derechos concesionales afectados por caudales ecológicos, que para poder establecer caudales ecológicos con sentido es necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo entre ecosistemas y caudales ecológicos, que se cumplan los caudales propuestos por el plan, y luego se ha observado que los tramos aguas abajo tienen menores caudales ecológicos que los de aguas arriba, que esto sería una incongruencia porque no se han tratado los caudales ecológicos en todo el conjunto del río. Y no fijar los caudales ecológicos por las necesidades y concesiones establecidas, sino por las necesidades ecológicas del río. Que se explique cómo se han establecido los caudales ecológicos en los distintos tramos del río. Y ya estaría. Vale, pues Si pasamos, alguien... Fabia, si puedes pasar. Vale, creo que sí. Adelante, Fabia. Sí, el micrófono. Tiene solicitud de audio, Fabia. Gracias, perdón. Antes de todo se ha detectado una insuficiencia de los caudales ecológicos y el mal uso de los estudios previos de propuesta de caudales. Y esto en el punto 2 se remarca haciendo un ejemplo concreto de un informe realizado por la Universidad de Valencia y publicado por la Agencia Catalana del Agua, que no se ha tenido en cuenta y este estudio prevé un caudal ecológico más generoso. Luego se ha dicho que los caudales ecológicos no tienen que ser resultado de una negociación y no pueden ser, en el punto 4, lo que sobre de la repartición de otros usos de agua.
Los caudales ecológicos deberían tener una continuidad en el río, que eso se ha dicho ya previamente, no pueden tener un caudal ecológico de cero. Y es importante, sobre todo en la cabecera, en las cabeceras, tener en cuenta el estiaje de verano. Los caudales ecológicos deberían tener en cuenta esta variabilidad estacional, sobre todo en agosto, donde los caudales son demasiado bajos y hay mortalidad de fauna. Los métodos de cálculo son importantes. Hay que tener en cuenta a la vez, o sea, sea la curva de hábitat para las especies protegidas, también los caudales regeneradores y el funcionamiento de los embalses. Eso, por ejemplo, el embalse de Flix y de Surana, que no creo de haber entendido que no tienen un caudal ecológico asignado aguas abajo. También se hace una crítica en el criterio de selección de los tramos. Se debería de tener en cuenta la conectividad longitudinal y transversal, el gradiente climático y la morfología. Además se hace esto está desarrollado un poco más, un geomorfólogo que ha participado en mi grupo lo ha desarrollado un poco más, así que, pero voy al grano. Es una crítica a la modelización del hábitat, que es muy importante, pero quizás no en todos los tramos se ha datos suficiente para que esta modelización, el resultado de la modelización puede ser comparable en todos los tramos. Entonces, claro, aquí se introduce un cierto grado de incertidumbres de estos modelos. Y esto, el último punto, es una crítica a la vigilancia de los caudales ecológicos que no se respetan y en todos los tramos hay deficiencia de caudal. Paso también al punto B, ¿no? Sí, adelante. Sobre procedimiento de la definición de los caudales generados, tasas de cambio, caudales máximos y los ríos, en los ríos regulados. Entonces, en el punto B, si es de acuerdo en el planteamiento que se hace en el plan hidrológico para definir estas componentes del régimen de caudales ecológicos. Se ha dicho que hay un avance respecto al ETI, en el que no se hablaba absolutamente de estos tipos de caudales, pero la metodología no está bien explicada y el número de masas es insuficiente. El segundo punto dice lo mismo. Y uno se preguntaban, ¿generador de qué? Caudal generador de qué. En cada río la generación es distinta. En el punto B2, ¿qué características metodológicas y de procedimiento tendría que tener los estudios que se proponen en el plan? Antes de todo se tendría que ajustar según el tramo del río y no se puede generalizar. Por ejemplo, si hay estiaje que afecta a la fauna como la trucha. No hay que desligar el caudal líquido del caudal sólido en la definición del caudal generador, y hay que tener en cuenta los cambios del sustrato fluvial tras muchos años de gestión inadecuada y en los tramos de río alterado. Hay una crítica sobre la metodología. El cálculo ahora se basa en método estadístico y sería necesario tener en cuenta otros criterios morfológicos, sedimentarios y de la situación actual de los cauces. Y es importante sea la crecida como también el régimen, o sea, el régimen de crecida y de estiaje. Un caudal generador no tiene significado si no se junta con otras medidas como el control del aporte de sedimentos.
Y en fin, por el punto 3, si es necesario definir estas componentes en toda la masa de agua o solo en las masas de agua reguladas. De la perspectiva del delta del Ebro, los caudales generadores deberían tener en cuenta el aporte de sedimentos para mantener la dinámica costera. Entonces, para este caso en concreto, se debería mantener o se debería definir en todas las masas de agua, aguas arriba. En Pirineo es muy necesario en masa de agua reguladas y en tramos de ríos mediterráneos los caudales generados son vitales, así que no solamente en los regulados, así como en la cabecera de los ríos. Y es necesario regular en todas las masas. Creo que aquí he terminado. Vale, pues pasamos pantalla a Nerea. Vale. Pues en mi grupo, respecto al primer punto, se ha dicho que en principio sí es adecuado el planteamiento, pero que tiene que estar concertado con los usuarios, las concesiones y los beneficiados. Respecto al punto B2, que hay que hacer hincapié en el cálculo, concertación e implantación por haber caudales adicionales, por ejemplo en el río Segre, y clarificar lo que es caudal ecológico y otros caudales que ayudan al mantenimiento del río. Que haya una caracterización de los ecosistemas acuáticos de la cuenca, que haya una respuesta de la salud de ecosistemas al caudal en cada tramo y medir los beneficios ambientales de los servicios de los ecosistemas para poder compararlos con los beneficios de otros sectores. Unificar la metodología entre los estudios presentes en el anejo 5, que es el apéndice 5, estudios de hábitats de las nuevas estaciones de referencia, incluir algún tipo de crecidas generadoras, aguas debajo de presas, allá donde haya crecidas, que para una buena gestión de caudales y garantizar la seguridad de las presas, generar caudales generadores, hacer vaciados periódicos en aquellos embalses en los que sea posible, asegurando, por ejemplo, que los desagües de fondo estén en buen estado. Inspeccionar los mecanismos de las presas, empezando por Mequinenza y Ribarroja, que son las del tramo final, e ir subiendo. Prestar especial atención a los desagües de fondo y repararlos cuando sea necesario. Y que los caudales de crecida se efectúen primero por los desagües de fondo, complementados por la central para así no perder energía, y luego por los aliviaderos. Y respecto al punto B3, que habría que abrir el abanico, al menos en aquellas masas de agua que estén alteradas por otros usos, aunque no pertenezcan a masas de agua reguladas. Y luego también se ha dicho que solo se definan en masas de agua reguladas con masas de ríos inmediatamente aguas abajo. Y eso sería todo. Vale. Pasamos palabra a Óscar. Comparto para transmitir lo que hemos sacado en el bloque B de procedimiento de caudales generadores y tasa de cambio y máximos. Bien, en cuanto a los caudales generadores, la estimación debe hacerse de otra forma, por ejemplo, mediante la media móvil de 30 días máxima según el método CEDEX, pero más importante si cabe es que realmente se generen, porque no se sueltan muchas veces por miedo a inundabilidad aguas abajo, que en ocasiones que puedan ocasionar daños en bienes y personas. Las tasas de cambio y los caudales máximos que se sueltan no deberían de ser tan altos como para arrastrar e impactar en la fauna piscícola. Los caudales máximos altos que se sueltan para generar luz provocan problemas en la biodiversidad. Los caudales máximos en río Mediterráneo solo se generan cuando una presa está en riesgo de desbordarse. Entonces, el cambio está en la predisposición de que los ríos tienen que tener un caudal ecológico, siempre y permanente, aunque sea a costa de las concesiones. Falta voluntad real de implantar los caudales generadores y que es muy apropiado su implantación cuando viene una avenida para poder regular la misma. Falta realizar estudios para valorar todos los componentes en puntos prioritarios de aguas abajo de principales embalses para poder así obtener los caudales apropiados que puedan mantener la conservación de hábitats y especies. Y por otro lado no se tienen en cuenta las instalaciones de la acuicultura continental que están dimensionadas por su caudal concesional, el cual debe de ser siempre constante y, bueno, mínimo y constante.
En cuanto a la metodología de procedimiento, se plantean en el plan estudios de evolución temporal, lo cual es un avance, pero la definición se realiza acorde a la instrucción técnica que permite elegir valores más restrictivos. Estos valores restrictivos no están justificados. En la aplicación, por ejemplo, en el plan hidrológico del factor 3, para la distribución de caudales mínimos mensuales, está sin justificar, porque se aplica el 3, no el 2, no el 1. Bueno, la ley del cubo esta famosa, entonces a partir de ahí poder justificar este factor, por qué se aplica o no. Y en los percentiles pasa lo mismo, asignados. También la norma permite cierto margen de elección y se optan siempre por valores restrictivos, pero sin justificar. En cuanto a los componentes de la masa de agua, en todas las masas o solo en las reguladas, es necesario que sean todas las masas, al menos el generador, porque va a suponer que tendremos agua circulante para que el río funcione. En concesiones que supongan regulación también se debería definir el caudal generador al menos, pero también o incluso las tasas de cambio y el caudal base. Vale, y aquí termino mi apartado C. Te dejo a ti, José Luis, para que continúes con el C, o sea, con el B y con el C, ¿vale? No se te oye. José Luis, ¿no se te oye? Vale, ¿se oye ahora? Sí. De acuerdo, pues en el apartado B tenemos diversidad de opiniones, como ha sucedido prácticamente en todos los grupos. Por un lado hay quien dice que el planteamiento es adecuado, por otro que faltan los efectos de los caudales generadores y el transporte de sedimentos, que es algo muy importante. Por otro lado, la metodología es muy hidrológica y no se han tenido en cuenta las exigencias piscícolas y que por eso estos caudales son deficientes y se han quedado en las exigencias mínimas para intentar mantener la vida piscícola, pudiendo ponerla en peligro en algunos casos, ¿no? Por otro lado, hace falta mejorar los indicadores utilizados teniendo en cuenta indicadores de vida biológica asociada a esos caudales. Vida biológica de todo tipo, no solo especies piscícolas, sino también lo que tiene que ver con vegetación, con artrópodos y con pequeños invertebrados, ¿no? En las masas de agua y en esos cursos de agua. Por otro lado, deberían contemplarse los retornos en zonas de mucho regadío. Y para acabar el pequeño bloque parece que hay desconocimiento en muchas de las masas analizadas y los caudales que se han establecido para esas masas. En el segundo subbloque no sabemos bien lo que pasará porque es algo difícil de saber, ¿no? Sí que se habla que en los estudios, ¿no? Cuando se habla procedimiento, tener en cuenta los demás, pues bueno, fundamental, incluir el tema de los sedimentos, siempre. Por otro lado, incluir la parte biológica de forma más adecuada y no solo con las especies más resistentes, sino también con las que son sensibles. Y usar estudios con mejores metodologías que puedan absorber todo eso que se pide que se debería contemplar. Por otro lado, también la vegetación dentro del cauce, la vegetación acuática, pues afecta a los caudales, sobre todo en verano, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y para acabar este pequeño grupo, la Confederación engloba 5 estudios, pero no se observa avance en las medidas concretas cuando ya existen muchos estudios con buena calidad técnica, o dicho de otra manera, no es que haya falta más estudios, que ya los hay muy buenos, sino hay que ponerse a trabajar para ejecutar y aplicar. Y en el último grupo tenemos, por un lado, que sería aconsejable tener esos cálculos en todas las masas de agua, pero bueno, por lo menos es prioritario tenerlo en las reguladas. Otra de las opiniones es que estos componentes solo tienen sentido en las masas reguladas y no en las otras. Otra idea, como veis, van contrapuestas unas con otras. Deberían estar en todas y no vale la excusa de que no hay dinero. Por otro lado, no olvidar la parte de concertación social que tienen que contemplar los cálculos de caudales.
Y finalmente también tener en cuenta y ver las presiones e impactos que se generan además del simple cálculo de la regulación. Y eso es lo que tenemos en este apartado. En el apartado C, en lo que tiene que ver con lagos y zonas húmedas, por un lado se comenta que hay lagos de origen artificial en los cuales hay que tener en cuenta su creación, como sucede en la laguna de Sariñena, para calcular la relación que tiene y qué es lo que sucede en esos requerimientos y tener en cuenta el drenaje, ¿no? La relación que tiene, este caso, la laguna de Sariñena con su drenaje. Por otro lado, se habla que es insuficiente solo el quedarnos en las zonas piloto y que, por ejemplo, hay estudios en el delta del Ebro que ya existen y que se podrían implementar todos esos datos para mejorar la eficiencia del sistema ambiental en esta zona. Por otro lado, hay que considerar el soporte de vida que ofrece el agua y no quedarnos simplemente en litros, en cantidades. Eso no es suficiente si queremos poder mantener el buen estado de los ecosistemas que están asociados a estos lugares. También es bueno tener pilotos para ver el requerimiento según momentos y ubicaciones concretas para ver realmente cuáles son las necesidades. Y en este caso sí que se valora positivamente el trabajar a fondo en estas zonas piloto. Y finalmente, pues existen estudios como puede ser los que tiene Jordi Catalán en Ibones y en otros lagos de montaña. A estos estudios habría que hacerles caso porque son cosas que ya se tienen estudiadas y contemplarlos si realmente queremos conservar los ecosistemas asociados a estos lugares. Y esto es lo que tenemos por parte de mi grupo. Si os parece, paso la palabra a Óscar y seguimos con el apartado C. La pantalla. ¿Vale? Vale, venga, vamos con el C, que solo tenía una pregunta. Bueno, se sabe poco de las poblaciones biológicas del lago respecto a su requerimiento hídrico y sería adecuado llevar a cabo una metodología que relacione el volumen de la zona húmeda respecto a las aportaciones, sobre todo para que no se seque y no haya problemas de anoxia, etc. También son necesarios estudios que relacionen las poblaciones de peces como indicadores en sus requerimientos de hábitat en relación con las aportaciones. También se estima necesario conocer bien la relación entre las masas de agua superficial y las subterráneas y sus necesidades ambientales, no solo con el volumen, sino incluso también con la superficie. Es decir, qué superficie mínima encharcada es necesaria en función de la hidrología natural y anual con el conocimiento de cada humedal para mantener las poblaciones biológicas. Y en el caso de los ibones de uso hidroeléctrico, falta una metodología clara que diga qué requerimientos se deben implantar. Hablabas antes de los trabajos de Jordi Catalán, pues bueno, no sé si tendrá contemplado algo en usos hidroeléctricos, pero aquí se detecta ese déficit. Os dejo a los siguientes y ya el último que continúe con el D. Vale, Nerea. Vale, en mi grupo solo se ha hecho una aportación y ha sido que cada lago es muy particular y con problemáticas distintas, por lo que es muy difícil de generalizar. Es decir, que se necesitan estudios particulares más que generalizados. De acuerdo, pues pasamos a Fabia y que Fabia ya enlace con el siguiente tema. Voy. ¿He compartido bien o...? Sí, se ve. Sí, se ve. vale, vale. A ver, en las zonas húmedas de Renatura 2000 en Ramsar se ha dicho que ya vamos tarde y no hay tiempo. El segundo punto es de acuerdo al primero, no hay tiempo para zonas piloto, los requerimientos que se tienen que aplicar en todas las zonas húmedas, cada una con su especificidad. Los estudios son necesarios desde el minuto 1
para tener suficientes datos, pero sería también interesante establecer algunos tramos observatorios donde se mantenga una monitorización a largo plazo para estudiar la evaluación de estos a escalas temporales relevantes. Y a veces el tiempo de reacción de los tramos puede ser superior al que se monitoriza y se necesitan datos. Y por otra parte hubo también una aportación. una que eran de acuerdo con la metodología, así que, pero bueno, hay que decirlo también. Por supuesto. Para el punto B, sobre la propuesta de estudios relacionados con el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los caudales ecológicos, en el punto D1, además de la vigilancia y la administración, ¿cómo se debería orientar el seguimiento y cumplimiento de los efectos sociales, ambientales de los caudales ecológicos? Pues la primera idea es que no hay interés por parte de la administración en que haya una implementación y cumplimiento real de los caudales ecológicos. Pues se sigue aumentando las demandas. Y es obligatorio que haya medidor de caudales en las captaciones hidroeléctricas, por ejemplo. Son necesarios estudios para la evaluación y para la evaluación es poder establecer criterios adaptativos. La evaluación se tiene que realizar en base a los criterios utilizados para el establecimiento de los caudales. Es decir, es necesario establecer para qué los caudales son generadores para poder ser evaluados, ¿no?, a nivel de efecto positivo o negativo. Y la gestión tiene que ser adaptativa, o sea, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la redefinición. Y vuelta a empezar. Estudio y aplicación inmediata, por ejemplo, en el meandro de Flix y de Siurana. Y se deberían de revisar los sistemas de riego para un mejor aprovechamiento del agua y los tipos de cultivo en función de los caudales de las cuencas. Este punto igual habría que recolocarlo en otro apartado. Ahora me doy cuenta. Bueno, para el punto D2, si es necesario iniciar estudios para realizar una revisión de los caudales ecológicos propuesto en el plan, o es necesario un tiempo para evaluar los efectos en la implantación del estado de la masa de agua. Aquí ya hemos tenido una aportación solamente. Los estudios que actualmente tienen unas conclusiones diferentes de las decisiones de la administración. Entonces habría que, antes de todo, tener en cuenta estos estudios. Y en el punto D3, cómo se han de contemplar los efectos del cambio climático en la revisión del régimen de caudales ecológicos que se haga en futuros planes. Hay que revisar el efecto del cambio climático sobre los tipos de demandas, más que del caudal ecológico. Y nos hemos quedado un poco corto, no sé si hay algunos, igual me lo pueden poner por correo los de mi grupo si tienen alguna aportación más. De acuerdo, pues pasamos la palabra a Nerea. Un momento antes de Nerea, recordar que ya está colgado en el chat el enlace para el cuestionario de evaluación de satisfacción del taller de hoy, y os rogamos a quien se tenga que manchar en breve que lo pueda cumplimentar para ayudarnos a mejorar en el futuro en la gestión de estos talleres. Gracias. Vale, pues voy yo. Respecto al primer punto, que si hay concertación, es decir, un acuerdo entre todos los grupos de interés con el apoyo de los usuarios, que entonces habrá menos vigilancia. También se ha propuesto analizar la viabilidad técnica, económica y social de su implantación efectiva y dar visibilidad de los caudales ecológicos a través del SAI del Ebro a los usuarios para así facilitar su cumplimiento. Respecto al segundo punto,
que en ríos como el Siurana y Aguas Vivas implementar caudales mínimos a tramos secos. Es decir, han hecho hincapié en que el problema ya es evidente y que por lo tanto no harían falta estudios. Y también se preguntan si se han concertado los caudales ecológicos en ambos ríos. También cuál es la relación entre el caudal ecológico y el buen estado de las masas. ¿Qué estudios hay? El caudal ecológico es una herramienta para lograr el buen estado de las masas, no sería el fin. Han puesto como ejemplo que una masa contaminada en la que se aumente el caudal ecológico para así diluir el efecto contaminante y conseguir que se convierta en una masa en buen estado. Es decir, plantear un estudio serio de caudal ecológico. También se ha dicho que sí que es necesario iniciar estos estudios. También se ha propuesto realizar un estudio para valorar en qué medida lo que se ha implementado funciona o no, y también se ha hecho hincapié en que se necesita un tiempo para valorar estos efectos. Y tener en cuenta en los estudios que algunos de los ríos incluyen un país extranjero que lo gestiona de forma distinta. Y respecto al último punto, se han preguntado cómo van a variar los caudales ecológicos en función del cambio climático, que también se debería tener en cuenta el cambio global, ya que, por ejemplo, el uso de las cuencas va a cambiar, por ejemplo, abandono de cultivos. Actualizar los datos de 2005 que se usaron para establecer los caudales, para así poder tener un seguimiento más actual en relación con el cambio climático, ya que vamos con mucho retraso en los datos. Y por último, establecer una prohibición de nuevos usos, la moratoria de construcción de nuevas presas, concesiones, para así ahorrar más y hacer más sostenible lo que existe, ya que se piensa que estamos construyendo más y de forma insostenible. Y no sé si alguien de mi grupo querrá añadir algo más, que nos hemos quedado también un poco ahí al final, pero yo creo que no. Así que, José Luis, te doy la palabra. Vale, pues pasamos a compartir pantalla. Vale, pues en este último bloque, en el que tiene que ver con la vigilancia de la administración, se comenta que la administración debe vigilar y que no vale meter a grupos particulares con diversos intereses en esa vigilancia, que los grupos de interés lo que deben hacer es incluir de alguna manera un mayor nivel de control y presión para ver que la administración pública cumple con esa vigilancia. Por otro lado, que se deben tener en cuenta el impacto sobre las concesiones de esos caudales. También que debe estar claro el protocolo de vigilancia para saber de qué estamos hablando y que posiblemente en esa vigilancia y la toma de datos ligadas a esa vigilancia podrían participar las universidades. Otra más es que se debería apoyar la ciencia ciudadana porque puede apoyar y mejorar la diagnosis que tenemos actualmente, y también a través de ciencia ciudadana se puede llegar a muchos más puntos de los que llega la administración, y eso podría ser un apoyo importante. Y por otro lado, las asociaciones, las agrupaciones de usuarios son entidades públicas tuteladas por la Administración Hidráulica, y sería deseable la implicación de los usuarios tanto para lo relacionado con caudales como lo relacionado con el control de la contaminación difusa, para mejorar la eficacia de esas redes de vigilancia, ¿no? Y sería mejor que la simple limitación muchas veces o las restricciones al regadío sin más, es decir, dar un papel más activo en esa vigilancia y en compartir criterios de esa vigilancia desde los grupos de usuarios, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con regadíos. Por otro lado, lo importante que sería usar caudalímetros para ver lo que se extrae y si se mantienen los caudales ecológicos en la realidad. Y sería bueno una especie, digamos, de tacómetro, ¿no?, para ver si se están pasando en las extracciones en determinados momentos. Y finalmente, en este apartado, considerar también los efectos sociales y cómo afecta a la población que ve todos los días el deterioro del río, ¿no?, y que se desarrolle la vigilancia necesaria para evitar ese deterioro. En el segundo apartado, pues se comenta que a día de hoy evidentemente es pronto para las revisiones y hay que esperar a ver qué es lo que sucede con la implantación de lo que tenemos actualmente. También que
ligado con eso, urge implantar ya de una vez en todas las masas los caudales y más que andar haciendo revisiones ahora, pasar a la implantación. Y que ya habrá tiempo en el próximo plan de ver qué es lo que está pasando y qué datos sacamos nuevos con esa implantación de caudales. Pero sobre todo, insistir una vez más en que hay que implantar ya las medidas de control y cumplimiento. Por otro lado, hay que ver el efecto de los caudales propuestos y en otras aportaciones se comenta que las dos cosas son necesarias y estarían bien, por un lado, ver los efectos de esos caudales y evidentemente revisar los que se está detectando o se piensa ya que están mal. Y que se insiste, hay caudales que están mal calculados a día de hoy. Esto hay que corregir. Y para acabar este subgrupo se debe valorar el papel de las comisiones de desembalse y no disgregar tanto las cuestiones hidráulicas y las cuestiones agrarias, y que vayan unas y otras de la mano. Y en el último subapartado se habla que necesitamos datos reales más que escenarios de futuro. Hay que ver la realidad de qué es lo que sucede y que ahora mismo es un poco pronto, ¿no? para ver qué hacemos si nos metemos a revisar o no. También se comenta que no tenemos capacidad para incorporar cambios que puedan suceder en el futuro, que hay un alto nivel de incertidumbre sobre el régimen de precipitaciones y que bueno, hay que ver cómo evolucionan estas cosas. De manera un poco contrapuesta a este último, se comenta que lo que sí que se sabe es que haya cálculos que hablan de una disminución del 20%, ¿no? Y que en el régimen de caudales en sequía esto hay que mejorarlo, porque ya sabemos que están disminuyendo ya a día de hoy alrededor de un 20%, pues eso hay que contemplarlo, ¿no? En el cálculo de esos caudales. En cuanto a los caudales mínimos, no deben verse afectados por disminuciones ligadas al cambio climático, porque esos caudales se establecen para mantener la vida y los objetivos medioambientales que establece obligatorios la Directiva Marco del Agua. Por otro lado, hay información porque ya llevamos años con disminución de caudales, las previsiones son fiables en cuanto a la disminución y también en el incremento de temperaturas medias del agua y los efectos que está generando este calentamiento del agua en determinados lugares sobre la vida que aloja ese agua, ¿no? Y hay que potenciar la protección para evitar el deterioro que puede transformarse en algo irreversible. Y con esas condiciones a lo mejor es necesario incrementar los caudales. Y para terminar, en este último apartado de mi grupo, hay que adecuar los caudales ambientales según los efectos del cambio climático y para eso hace falta más monitoreo y una mejora en las medidas de adaptación. Y esto es lo que está por parte de mi grupo. Pasamos la palabra a Óscar para que comente y luego posteriormente, si alguien quiere sumar algo o hacérnoslo llegar a través del buzón de correo, pues ya sabéis y hemos dicho por activa y por pasiva desde el principio del taller que cualquier aportación que se reciba, aunque sea fuera ya del ámbito del taller, por supuesto se recoge y que tiene la misma valoración que lo que hemos estado recogiendo en el taller. Así que, Óscar, te paso la palabra. Dejo de compartir. En cualquier caso, Lola, que es quien está a los mandos técnicos del Zoom, vamos a necesitar copia del chat porque se están realizando aportaciones finales que tenemos que integrar en la tabla. Vale, Óscar, no hay problema. Bueno, pues termino ya con el bloque D en mi grupo, donde en el apartado de 1, que tiene que ver con la vigilancia para orientar el seguimiento y cumplimiento, es insuficiente la vigilancia y debería estar más formada y sensibilizada para realizar el seguimiento. La policía de río debe también intentar que las poblaciones se sientan integradas en el río para cuidarlo, mediante intervención social popular con protocolos metodológicos estandarizados y homologados. Por otro lado, también se debe incentivar la parte científica para monitorizar estudios de base para ver si se cumple o no la implantación de los caudales. En relación de si revisamos los caudales propuestos en el plan o esperamos a evaluar los efectos de su implantación, existen pocos estudios realizados sobre la evolución de efectos de implantación en cada río y no en genérico, es decir, se deberían de hacer esos estudios de evolución de efectos en cada río. Se tendría que revisar los caudales ecológicos en régimen natural en todas las masas de agua superficiales en cada territorio de la demarcación, porque hay diferentes circunstancias y casuísticas
en uno o en otro sitio de la demarcación. A estas alturas esta pregunta no debería de hacerse, planteó algún asistente. Desde hace muchos años ya se hace seguimiento de caudales y en función de ello si las masas de agua mejoran o no a lo largo de todos los ciclos de planificación anteriores. La Confederación ya tenía que haber hecho esto porque también se lo impone la Instrucción de Planificación Hidrológica, que obliga a un informe de seguimiento anual sobre el seguimiento de los caudales. Aunque estos informes suelen tener un contenido bastante pobre, es lo que se ha manifestado. Se deben de poner más puntos de seguimiento y no solo en las presas, sino también en otras masas de agua no reguladas. Y en el plan no hay ningún apartado que diga que vamos a revisar los caudales ecológicos en función del estado ecológico de cada masa de agua, según establece la IPH. Por otro lado, es necesario el seguimiento adaptativo de los caudales ecológicos y llevarlo a cabo. ¿Cómo influye el cambio climático en la revisión del régimen de caudales en los futuros planes? No se debería tener en cuenta el cambio climático en la implantación del régimen de caudales ecológicos, puesto que este no debería ser causa. Es decir, plantear que como las aportaciones van a ser menores en un contexto de cambio climático y que por eso se tiene que reducir los caudales ecológicos mínimos, eso es un error, porque el mantenimiento de los caudales ecológicos es para mantener las masas de agua en buen estado ecológico, independientemente de la incertidumbre climática. Lo que hay que revisar en un contexto de cambio climático son las concesiones y no el régimen de caudales ecológicos. Es decir, los caudales concesionales, si va a haber menos aportaciones, deberán de reducirse, pero no a costa de reducir los caudales ecológicos. También son necesarios estudios tendenciales de futuro sobre los valores que deben implantarse en caudales ecológicos y, por un lado, en un contexto de cambio climático, los caudales ecológicos se deberían de mantener siempre en verano para poder mantener el estado ecológico de las masas de agua. Pero, por otro lado, se insiste que no solamente se deben de mantener en verano en un contexto de cambio climático, sino durante todo el año. En cualquier caso, los efectos de cambio climático deben servir para revertir al régimen natural de caudales sin actividad antrópica. Es decir, ya que vamos a tener menos aportaciones, pues volvamos a los momentos de un régimen natural de ríos mediterráneos sin verse afectado por extracciones o captaciones. Y eso es un poco el final. Como decir, agradeceros a todas vuestras aportaciones. El debate ha sido muy intenso en algunos, bueno, yo creo que en casi todos los grupos. Éramos muchos también y por eso ha habido que dejar espacio y tiempo para todas las intervenciones. Deciros que realizaremos una agrupación de todas las aportaciones ordenadas y bien redactadas en una única tabla que será enviado a la OPH para que os la remita por si queréis hacer alguna matización al respecto. Pero sí es verdad que os pedimos que en esa tabla de matizar alguna redacción, por si consideréis que algo no ha quedado bien reflejado de lo que queréis decir, ya no se permitirán nuevas aportaciones que realicéis. Las nuevas aportaciones que queréis realizar las podéis hacer a través del buzón electrónico, que van a tener la misma validez, pero ya no dentro de este mismo taller, porque si no mezclaríamos distintas aportaciones y seguro que duplicaríamos el esfuerzo y trabajo de análisis a la propia OPH a la hora de revisar todas las opiniones y aportaciones recibidas. Así que nada más, gracias por vuestra colaboración y dejamos en manos de la clausura del taller. Muy bien, pues si se me escucha bien, espero que sí. Bueno, son las 7:20, nos hemos ido 21 minutos, pero la verdad es que tanto el tema como la cantidad de participantes y también el conocimiento que teníais todos vosotros del tema, pues bueno, yo creo que lo justifica plenamente. Yo seré muy rápido y, en primer lugar, daros las gracias por el resultado. Os decía gracias por vuestro tiempo, ahora os doy gracias por el resultado. La verdad es que me habéis hecho entre todos un recorrido muy completo de aportaciones, de ideas, de sugerencias por lo que es el tema de los caudales ecológicos vinculado con la propuesta del plan, y la verdad es que es un elenco de aportaciones tremendamente rica. Simplemente comentaros de forma muy rápida y sin querer cogeros más que un minuto o dos.
es el momento de poner los caudales ecológicos en todas las masas de agua. Llevamos un proceso largo de 3 ciclos y este es el plan en el cual se van a poner. Sabemos que hay problemas, siempre los va a haber. Poner un caudal ecológico, en definitiva, es hacer una reserva ambiental en un recurso que es utilizado para el desarrollo. Yo creo que un acuerdo total es tremendamente complicado. No quiero decir que no pueda ser, pero llegar a ello es muy difícil. Por lo tanto, cuando decís que no, los estudios no están bien y que os parece que no están bien puestos, nosotros, por supuesto, en nuestras aportaciones concretas lo analizamos, lo miramos, pero también nosotros aplicamos los métodos que están establecidos en la legislación, lo hacemos como mejor sabemos y al final los resultados que nos salen pues son los que reflejamos ahí. Sí que ahora decimos que es momento de poner y lo que nos queda por delante es el momento de revisar, de validar y de ver si lo que hemos puesto pues bueno, pues es suficiente, no es suficiente y tomar decisiones al respecto. Y creo que ese es lo que en este plan, el momento que toca en este plan. No se respetan los caudales, decía alguien, bueno, a partir de que se apruebe en 2022 tenemos caudales ecológicos definidos en todas las masas de agua y nos queda trabajar y trabajar mucho para respetarlos, ese es el reto que tenemos por delante. Los caudales sólidos, hablaremos de ellos en el taller de la semana que viene, con lo cual decir que eso es un reto técnico a plantear, a desarrollar y que queremos dar pasos, estamos dando ya, lo explicaremos, y queremos dar pasos en el siguiente ciclo. Los caudales generadores han sido muy interesantes las aportaciones, descubren un panorama de poco conocimiento en muchos aspectos. Yo creo que es un caso más en el que la ley va por delante del conocimiento y por lo tanto el conocimiento tenemos el reto de afrontarlo para dar respuesta a esa norma que es poner esos caudales generadores máximos y tasas de cambio y eso es lo que tenemos por delante y creo que es un reto fundamental. Los lagos y requerimientos, también habéis hecho aportaciones muy interesantes respecto a las metodologías, de que cada humedal es un mundo, así es, cada humedal tiene unas características específicas y trabajar en ello pues requiere pues mucho conocimiento y luego también pues llegar a tomar decisiones que a veces pueden ser importantes. En este plan ponemos esos caudales, no solamente los caudales van acompañados de unas tablas con números, sino que va acompañado de medidas también más restrictivas. Los distintos talleres lo estamos viendo. Vimos el taller de embalses, donde hablamos de que ya no se recogen embalses a futuro. Tendremos un taller de regadíos. Hoy veíais cómo también los caudales ecológicos se van a imponer también a todos los puntos de agua subterránea, y etcétera, 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 medidas que están ahí. No es casualidad, quiero decir, cuando uno establece un compromiso ambiental tiene que tener un esfuerzo y yo creo que este plan pues lo está asumiendo. En todo caso, está sometido al debate y a la opinión y valoración de todos vosotros a través de vuestras aportaciones. Estaremos encantados de recoger y analizar. Bueno, termino ya son las 7:25 y reitero ese agradecimiento y bueno, decir que muchas gracias a todos nuevamente y que este documento que va a salir de este taller, que pondremos en la página web en breve, pues creo que es un documento que refleja muy bien el sentir de lo que es la sociedad de la Cuenca del Ebro reflejada con esta población muestral de tanta calidad que ha sido los invitados a este taller. Así que muchas gracias a todos por el esfuerzo y vuestro tiempo.